prepare, que se prepare. Bueno, si me disculpan, me voy con el doctor Arriola. Ya, anda, yo me quedo con Natalia. Te quedas con Natalia. ¿Cómo está, doctor Arriola? Buenos días. ¡Ay, doctor! Lorenita, ¿Qué ¿cómo tal? estás? ¿Qué tal? Buenos Ay, casi días. me caigo. Ay, pensé que no me iban a ¿Cómo te subir. No, es que no es que me caiga, me caigo porque sea ya así. Bueno, ¿cómo estás? Buenos Bienvenido. días a ti, a tu Hoy vamos a audiencia. hablar de la rinoplastía, ¿verdad? Secundaria. ¿A qué nos referimos con rinoplastía secundaria, verdad? Pues fíjate, en el mundo entero, la cirugía más frecuente en cirugía plástica es la rinoplastía. Ya, claro. Más en países como los nuestros de América Latina, donde hay una fuerte influencia de la cultura nativa de acá, ¿no? En Estados Unidos también se usa mucho la rinoplastía. Entonces, por lo tanto, es la más estudiada, ¿no? Y se ha visto de que en muchos casos no quedan tan bien, ¿no? O sea, cuando alguien te ha hecho mal la rinoplastía, también podrías ir a corregirla. Así es. Lo que sucede es que la nariz es una estructura anatómica muy compleja, ¿no? Es como trabajar una joya de filigrana. Entonces tenemos que acudir a un lugar donde conozcan bien tanto la anatomía como la función de la nariz. Un especialista. Así ¿no? es. Y entonces, ¿qué sucede? Con el tiempo ya está catalogada la cirugía de nariz como una de las cirugías más difíciles que hay en cirugía plástica. ¿No? Y dime una cosa, ¿después de cuánto tiempo, por ejemplo, si yo me hice una cirugía con la cual no quedé contenta y no fui a la persona adecuada, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo me la podrías arreglar? Esa es una pregunta muy frecuente de parte de los pacientes. Cuando el pequeño defecto es notorio y es pequeño, entonces puede hacerse a los 6 meses la corrección. Cuando es una cosa mucho más grande y notoria, evidente, que es un desvío o la punta quedó así o así, entonces hay que esperar 12 meses. Ahí estamos viendo algunas imágenes de cómo realizas la rinoplastía. Siempre es por dentro, ¿no? Así es. Ahora, sí, lo interesante de esta técnica es que en una cirugía secundaria lo que se usa es una exorrinoplastía, que es una incisión que se hace en la columela, que es esa estructura que está entre las dos fosas nasales, con la finalidad de que nosotros podamos exponer los cartílagos alares con más facilidad, porque muchas veces es la punta, es lo más frecuentemente alterado, porque queda cuadradita, queda separadita, queda desviada. ¿Y qué pasa en esos casos de que de repente las alitas, estas son, ¿no?, de la nariz, están muy abiertas, muy cerradas? ¿Se pueden corregir? Claro. En realidad todo tiene corrección. ¡Ay, qué bueno! Solamente hay que explicarle al paciente qué es lo que va a hacerse. Las alitas son muy abiertas, lo que se hace es se cierra retirando una fracción de esa ala, sobre todo en el piso de la nariz. De tal manera que la cicatriz que quede es un surquito. ¡Ay, qué genial! Y cuando es muy cerrada, que era el otro caso que planteabas, ya la cosa es más compleja, porque ahí lo que se hace es sacar un pedacito de oreja y se hace un injerto en las alas nasales para que se amplíen un poco. Ahora, eso se puede hacer en mujeres y hombres, ¿no? Así es. No es más complicado en uno que otro. No, y en toda edad. Ahora, lo que sí diferencia tanto al hombre como a la mujer es que la piel del hombre es más gruesita y cicatriza, por lo tanto, más intensamente. Sin embargo, también hay mujeres que tienen una cicatrización muy intensa. Ahora, esto puede pasar también tanto en pacientes de edad media, que pueden ser de 30 a 40, como en pacientes jóvenes, ¿no? El paciente que se opera de 18 a 20 años. Claro, porque le gusta, porque se cayó, porque qué sé yo, ¿no? Y puede suceder que no le hicieron bien tenga un resultado. Siempre hay que buscar por eso a un especialista, buscando siempre al cirujano plástico que ¿Y qué es lo tenga. más grave que puede pasar en una rinoplastía de secundaria? O sea, el caso más... Pues, oye, qué linda tu perrita, ¿eh? Ahí está. No, tú no Oye. tienes que preguntar. Ya está. Cuéntame. Bueno, lo que digamos es más afectado en una persona es que a veces se altera el dorso, la punta y además hay un desvío. O sea que, digamos, todas las áreas de la nariz han sufrido una alteración cuando debieron más bien conseguir un resultado bonito tanto en el dorso como en la punta. Porque recta. por ejemplo, si yo voy a hacerme la nariz, de hecho, yo te digo lo que quiero, tú me recomiendas cómo debe ser, o sea, se estudia mucho ese tema, ¿no? Así es. Y tiene que ser con una persona que también haga la rinoplastia con frecuencia y que sepa, ¿no? Exacto. Y eso justamente quería yo hacerles mención a tu público, porque el camino que sigue un cirujano plástico para entrenarse es bien largo, ¿no? Y eso requiere años y años de esfuerzo, de estudio y entrenamiento. Y es por eso que
tiene que buscarse a este especialista para que haga la cirugía. Por supuesto, hay otros médicos, colegas que lo realizan, pero no necesariamente son los más adecuados para hacerlo, porque hay que tener, aparte del sentido estético, hay que tener un sentido anatómico y un sentido funcional. Claro. Porque tampoco Sí, sirve de porque nada. linda y después no puedes respirar. Exacto. O pasa algo, ¿no? De nada sirve que quede una nariz bonita, pero el paciente no puede respirar ni por la fosa derecha ni por la izquierda. Entonces hay que enfocar el asunto de una manera integral. Ver que la nariz tenga una función interna, ya sea porque el septum está desviado, hay que corregirlo, porque los cornetes están hipertrofiados o porque hay una sinusitis que está crónica. Uy, ¿verdad? Y que no La se conoce. sinusitis, que también, si ya tienes una sinusitis grave, te tienes que operar igual. O ya no se Definitivamente. opera Lo que así. pasa es que la sinusitis actualmente con un tratamiento antibiótico se resuelve. Ah, ya. Pero ¿qué sucede? Que hay sinusitis que son subclínicas. Y que obviamente si tú tienes fiebre, moquito verde por la nariz y estás mal, entonces puede ser que sea una sinusitis, hay que darte tratamiento con el otorrino. Ya. Pero hay veces que el paciente está bien, pero tiene una sinusitis. O y tiene solo materia aparece, acumulada. así es, y solo aparece en la tomografía. ¿Y cómo debemos cuidar nuestra nariz después de una rinoplastia secundaria? Pues, ¿Tiene algún cuidado especial? lo más importante es tener la precaución de no jugar ningún deporte fuerte, me refiero a básquetbol o fútbol, O irte a hacer por unos 45 gimnasio, días por ¿no? lo Que menos. corres, saltas. Claro. Ya. Por ejemplo, el gimnasio es a los 45 días, un deporte fuerte a los 2 o 3 meses por lo menos. Ya. Ahora, hay pacientes que boxean, no como ¿Ah, sí? profesión, sino como una Sí, cuestión sí, de sí, hobby. sí, sí. Con ellos hay que tener más cuidado y decirles, miren, tienen que esperar 12 meses a que tanto la estructura cartilaginosa como los huesos se pongan sólidos. Al año ya la nariz puede resistir los traumas que cualquier nariz sana podría recibir. Muy bien, entonces lo tenemos claro, de verdad hay que acudir al especialista de rinoplastia, tiene que ser una persona acreditada, tiene que hacerse en una clínica, Así es. tenemos que cuidarnos y obedecer también a los doctores cuando nos hacen las recomendaciones, pues ya me siento bien, ya no tomo la pastilla, y no es así, ¿verdad? No, eso Muy es una bien. cosa muy importante porque a veces el paciente subestima una complicación que puede haber visto el médico y le dice tienes que tomar un antibiótico y el paciente lo toma 2 días y ya se siente bien y lo deja. No, porque las bacterias solamente se van a eliminar cuando reciban 10 o 12 días mínimo de tratamiento, ¿no? Entonces, solo quería resaltar esto de que el entrenamiento nuestro es muy largo, son años de estudio, de entrenamiento, de preparación para poder conseguir aquel resultado que el paciente Perfecto, busca. claro. Y aún así, siendo nosotros bien entrenados con experimentación y todo, le decimos al paciente, no hay cómo decirle que vas a tener un resultado perfecto o como la foto que me estás trayendo. Claro. Porque hay un factor importantísimo que no manejamos que se llama cicatrización. Esa Y eso es cicatrización- difícil de saber si tú eres una persona que hace queloide o Así es. no, etcétera. Y ¿no? es fácil de entender con lo que acabas de decir. Sí. Muchas personas se hacen un cortecito con un alambre y no se nota nada. Y otras hacen un queloide. Ya. ¿no? Lo mismo pasa en la nariz. A veces nosotros operamos y cicatriza muy bien. Pero otros pacientes hacen una cicatrización muy intensa y forman una especie de cicatrización queloide adentro y que es difícil de corregir. Bueno, se acabó el tiempo, pero siempre es lindo cuando vienes de verdad, porque a gusto aprendemos. Por ejemplo, hay personas que en este minuto nos habrán escuchado decir, yo tengo una operación que no me gusta, y saber que sí la puedes corregir, Sí. que no fue el fin del mundo y que cuida a la persona Lorena, indicada. a veces hemos tenido pacientes que se han operado 1, 2 y 3 veces y penosamente no han quedado bien. Wow. Entonces, eso también nos muestra que aún siendo una segunda o tercera cirugía, tenemos que elegir bien al especialista para que nos consiga el resultado por lo menos razonable que buscamos. Muy bien. Gracias, de verdad. Ahí están los teléfonos en pantalla, aquí los pueden ver, del doctor Arriola. Y nos vemos la próxima semana Claro que con sí. usted también. Nos vamos a la pausa y retornamos con la doctora Sonrisa, con el desfile de mascotitas. Acá ya se me está revelando, quiere modelar. Y No Natalia necesita cirugía. Salas, que está con nosotros ya ahí en la sala con la señora Nicolasa. Ya volvemos, no te muevas. Mañana me tendrás tocando